Ha llamado el primo Evaristo. Su empresa recorta plantilla y le han pasado del ERTE al ERE. ¿Pero cómo? ¿Así sin avisar? ¿Y qué va a hacer? Como es afiliado de Comisiones Obreras, ya lo han consultado con un abogado. Además, la representación legal de trabajadoras y trabajadores de su empresa ya se han puesto con ello y se están moviendo, claro. Joder, ¿y a ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Sigue habiendo muchos rumores, pero los jefes no nos aclaran nada. Igual es mejor que vaya llamando al sindicato y me afilie. Pues ya estás tardando, lo hemos hablado muchas veces. Comisiones Obreras, adelántate a los problemas y afílate. De una vez. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Tengo 48 años, fui becario. Sí, yo también realicé el trabajo de un profesional en una radio de provincias y sí, también lo mío, como lo de cientos de miles de personas, desde entonces, pero desde mucho antes, era realmente una sustitución barata. Desde entonces, pero desde mucho antes, algunas generaciones de periodistas han sufrido la injusticia del vacío legal y de la explotación. Prácticas no remuneradas en jornadas agotadoras e interminables que no solo se realizan en esta profesión, sino en muchas otras y en las mismas condiciones penosas. O mejor dicho, sin condiciones, sin cobertura y sin cotización, en el limbo legal. Es el precio que hay que pagar, nos decíamos, por tener un trabajo, por hacer realidad una ilusión. Desde entonces, ni la regulación ni la calidad de la inserción han mejorado, convirtiéndose la precariedad para muchos colectivos en su condición laboral normal. Y claro, uno le da vueltas a la cuestión. Sí, por supuesto que aprendí, por supuesto que me sirvió de mucho. Observé la profesión de cerca, con sus bondades y sus servidumbres, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Pero, joder, ¿no habría sido posible lo mismo, incluso mucho mejor, en unas condiciones mucho más dignas? Es que a mí, si lo pienso, me costaron dinero mis prácticas en verano mientras estudiaba. Lo lógico, lo deseable, es que sea el marco del diálogo social el que racionalice, o donde se racionalice la normativa, que se desvincule de las prácticas laborales a la formación, el desarrollo de un estatuto de la persona en prácticas que de verdad regule iguales derechos, así como la promoción de los contratos laborales para facilitar la experiencia en el caso de personas ya tituladas. Algunas cosas se están consiguiendo, se están arrancando, no son muchas, pero otras están en vías de llegar a ser una realidad si mostramos nuestra cara más optimista. Debe ser la voluntad férrea de un sindicato de clase, su promoción de derechos y protección de las personas trabajadoras y la defensa de la calidad de la formación y los derechos de todas las personas vinculadas a una empresa, sean trabajadores o trabajadoras o personas en prácticas. Eso debe ser el fin. Lo contrario es un atentado contra la ilusión de las personas jóvenes, una indignidad de la realidad y un flaco favor a la calidad de nuestra democracia. Un país serio no se lo merece y nuestra gente joven tampoco. Hola, ¿qué tal estás? Soy José Julio Alonso y sí, lamentablemente, ya no estoy en prácticas. Digo lamentablemente porque sería mucho más joven, como 25 años más joven, sería una maravilla, ¿no? Casi me dejaría cercenar la falange de un dedo porque así fuera. Pero ahora, en serio, abordamos una nueva cita de Gente con Clase, el podcast confederal de Comisiones Obreras preocupados por los y las becarias y sus prácticas. Y es que desde 2020 han aflorado más de 3.000 empleos cubiertos por falsos becarios y becarias. Y en España hay más de 1,5 millones de personas jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la seguridad social. La cifra engloba a aquellos contratos complementarios y no complementarios a la formación destinados a jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia. Para ellos, la precariedad, lo dicho, se ha convertido en su condición laboral normal. En concreto, hay aproximadamente 1 millón de estudiantes universitarios en prácticas externas, además de 282.000 estudiantes de formación profesional, 63.000 personas desempleadas en formación para el empleo y 100.000 personas en las otras 3 modalidades de prácticas no laborales. Y ojo, solamente hay 70.000 jóvenes, 70.000 de todos los que he dicho, en prácticas que cotizan desde esta modalidad.
Hablamos de una clara minoría desde que entró en vigor la Ley 27/2011, que obliga a las empresas a pagar la seguridad social por las personas que participan en programas formativos. Pero vamos, que se observa la precariedad en los jóvenes que trabajan bajo las modalidades de prácticas remuneradas. Yo creo que está claro. ¿Y en qué estamos? Bueno, pues desde el pasado viernes 22 de abril, el Ministerio de Trabajo convocó a los agentes sociales para comenzar a elaborar el Estatuto del Becario, largamente solicitado, exigido, demandado, que dotará de un catálogo de derechos a centenares de miles de jóvenes que deberían, por ejemplo, percibir eso, ¿no? Una compensación de gastos, por ejemplo, como mínimo, si es que utilizan en su desempeño sus propios móviles y portátiles, o disfrutar de derechos en el ámbito de la seguridad social y terminar con la figura del falso becario cuando en realidad ocupan puestos de trabajo estructural. El caso es que a pesar de que se haya iniciado la negociación para el Estatuto del Becario, aún no hay un borrador por parte del Gobierno. Aida Castellanos forma parte del equipo de Juventud Confederal de Comisiones Obreras. ¿Cómo estás, Aida? Muy bien, gracias. Lo primero que quiero hacer es felicitaros por una performance dentro de la campaña confederal que desarrolláis para exigir la mejora de estas cuestiones. Salió muy bien, creo. Salió muy bien, yo también lo creo. Y además, sobre todo, le da un peso a lo que viene siendo la imagen social de todo este proceso, ¿no? Porque a veces parece que nos quedamos en lo legislativo, en las mesas de diálogo, que está muy bien y que hay que hacerlo, que es la negociación, por supuesto, es un pilar muy importante, pero también es muy importante que se entienda la transmisión hacia el público de lo que estamos haciendo. Que se visibilice, Que ¿no? se visibilice, Ajá. Exactamente. Que se entienda qué es lo que estamos negociando, qué es lo que queremos alcanzar y luego, posteriormente, qué es lo que hemos alcanzado, ¿no? Pero sobre todo también que exista esa presión social en las calles que haga que la negociación vaya hacia una vía adecuada. Claro, la cuestión es que vosotros estáis empujando desde hace tiempo por conseguir un estatuto del becario y hay una convocatoria del Ministerio de Trabajo, la ha habido. No sé en qué punto está esta cuestión, pero sí sé que tenéis grandes esperanzas en poder arrancarlo. Así es, Julio. Como sabes, de la reforma laboral cae en la disposición adicional segunda que tiene que existir un estatuto del becario, pero no solo a través de la reforma laboral, sino también antes. Ya había un plan de choque por el empleo juvenil que hablaba de esto, también el componente 23 del plan de recuperación, transformación y resiliencia también habla de esto, y todo esto cae efectivamente en la mesa de diálogo social, donde estamos trabajando junto a otros interlocutores sociales y junto al Ministerio de Trabajo para presentar una propuesta que recoja pues, todos aquellos elementos que son necesarios para que haya un buen marco de calidad en relación a las prácticas no laborales. Claro, en este punto la pregunta obligada es si sois optimistas respecto a la consecución de ese estatuto del becario, ¿no? Largamente exigido. Pues de momento sí. Somos optimistas porque cuando nos hemos sentado hemos visto cuál va a ser el perímetro de la reforma a abordar, es decir, todo lo que va a entrar, y va a entrar prácticamente todo. Es decir, la idea es que no haya prácticas no laborales que se queden fuera de esa reforma. Por lo tanto, de momento y con mucha cautela, sí somos optimistas. Luego ya veremos. Pues hosti, tú, es una buena noticia. Ya os he contado lo viejo que soy, os he hablado de mis prácticas, que eso fue en el Pleistoceno. Pero este tinglao es un negocio redondo para las empresas y en todos estos años la verdad que no ha cambiado casi nada. Efectivamente, es una cuestión que viene desde mucho antes, pero como te decía... Desde mucho antes de que yo hiciera las prácticas incluso, ¿no? Pero como te decía antes, cuando estábamos fuera del estudio, creo que el principal problema que ha existido en estos últimos años es que se ha institucionalizado esta precariedad, ¿no? Que se ha asumido como normal que tengamos que pasar la gente joven por una suerte de mili laboral que además viene recogida ya en la legislación y que al final lo que hace es precarizar constantemente la vida de los jóvenes. Claro, llámame loco si quieres, te lo permito. Pero yo estoy en que en este campo la inspección de trabajo también debería entrar activamente. Debería haber entrado mucho tiempo antes, ¿no? Pero quiero decir, es un paso obligado. O hay vigilancia. Efectivamente, como decías tú, sí que hay una cierta vigilancia porque hay 3.000 casos de becarios que han pasado a tener un empleo porque están en situación de fraude,
pero sí que consideramos que esta nueva legislación debe recoger concretamente medidas que la inspección pueda poner en práctica, no sabemos si en forma de campañas o creando alguna unidad, pero que sí que exista una eficiente línea de detección de los casos de fraudes, porque son muchos. De hecho, hay un estudio de la Comisión Europea que sacó en 2013-2014 y que dice que el 72%, ojo, de los jóvenes reconoce tener unas tareas en su práctica no laboral equivalentes a la que hace un trabajador cualquiera en la misma empresa. Mira, yo creo, que hay que diferenciar claramente y podríamos empezar por ahí. No sé qué opinas tú, Aida. En lo que es el trabajo con su contrato laboral, con la parte formativa que tiene que tener derechos, por ejemplo, con cotizaciones, aunque sea baja, pero con un tanto por ciento importante ya, ¿no? Que esa cuestión debe ser la primera piedra, la piedra angular de esta reforma. No sé cómo lo ves. Sí, Julio. De hecho, quizá lo más complicado de este asunto es entender a qué nos referimos cuando hablamos de prácticas, ¿no? Porque existen, por un lado, las prácticas laborales, que son aquellas recogidas en el contrato... Me acabas de joder la entrevista, era la siguiente pregunta, que lo sepas, sí, no pongas cara de inocente, pero en fin, ya lo estás diciendo, para adelante, venga. Esa la guinda del pastel, pues era esta pregunta, ya la he resuelto, tira. En fin, para entender lo que son las prácticas, existen dos tipos de prácticas, las prácticas laborales por una parte, es decir, aquellas que quedan vinculadas a lo que es el Estatuto de los Trabajadores y que especialmente con esta última reforma laboral han quedado más detallado y ha sido reformado todo este asunto, existiendo un contrato de formación que se divide en dos modalidades a su vez, lo que llamamos formación en alternancia, es decir, antes de titular, y por práctica profesional tras titular. Es decir, una persona que entra a hacer unas prácticas laborales con un contrato de formación en una empresa y tiene unas ciertas garantías, no hablo solo de remuneración, hablo de un montón de cuestiones más y sobre todo la importancia de quedar vinculados al Estatuto de los Trabajadores. Y luego existiría todo esto que estamos hablando ahora, que son las prácticas no laborales, que esto engloba un conjunto de prácticas, son 6 tipos de prácticas e incluso podríamos encontrar, yo creo que alguna más, y que se podrían dividir entre curriculares y extracurriculares, ya sean universitarias o de formación profesional. Y luego también existen, como decía, dentro de estos tipos, que son muchos, lo que sería la formación para el empleo, con los certificados de profesionalidad, etcétera, ¿no? Claro. Miguel del Río, que es el alma de este podcast, porque no sería posible decir prácticamente nada ni saludaros si no fuera por su trabajo, me estaba haciendo la señal de un cuchillo cortándome el gaznate. A mí me pone muy nervioso esas cosas que hacen, pero yo creo que es necesario. Porque habíamos hablado de preguntarte que esto del fraude, con las primeras experiencias laborales de los jóvenes, no ocurre porque sí. Quiero decir, no es una maldición, no es algo que sea un accidente. No, esto pasa porque hay algunos y algunas, empresarios y empresarias, que obtienen verdaderas ventajas, es decir, se lo llevan muerto, pagan mucho menos por un trabajo que resulta muy parecido, si no mimético, al que realiza un profesional en su empresa. Menos costes laborales, etcétera, etcétera. Parece obligado subrayar esto. Efectivamente, como te decía antes, el 72%. Es que es muy alto, claro. y es muy visual, ¿no? 72% de prácticas que están en fraude. Y además es que el 61% de las personas que están haciendo prácticas lo hacen sin remuneración. Es que son datos que asustan, ¿no? O sea, parece una obligación sentarnos, negociar, intentar erradicar el fraude, que para eso tenemos una serie de propuestas que si quieres veremos a continuación. A mí me ha gustado una en concreto. Y yo sabes que soy muy burro, soy muy burro y a veces me pongo las orejeras. Pero, ¿y si se prohibiese en la legislación todas las prácticas no curriculares? Bueno, todas las prácticas extracurriculares, lo que queremos hacer es que aquellas que están en situación de fraude pasen a tener un contrato temporal o indefinido, es decir, el contrato que deberían tener en una situación normal, y luego en aquellas que sí que haya un aprendizaje real, que se lleven a través de los contratos de formación, que para eso tenemos esta figura en la legislación. Claro. Ocurre que tú estás sentada enfrente de mí no porque sepas mucho de esto, que por supuesto, no porque estés en las negociaciones, que por supuesto, sino que es además, Aida,
una ex becaria. Sí, así es. Y me gustaría preguntarte una cosa. Yo recuerdo aquellos tiempos del Revox en los cuales los cortes de radio eran cortes de verdad con tijera, se cogía la cinta y se ensamblaba con celofán, así os lo cuento. O sea, los cortes de radio eran cortes a cinta magnetofónica que se ensamblaban con celofán. Bueno, pues yo recuerdo algunas cosas muy buenas, como dije al principio, pero algunas malas. Incluso psicológicamente eran duras. Sí, yo la verdad es que tengo la misma experiencia en este sentido. Yo he estado de prácticas en 2 sitios distintos, 2 multinacionales. En una entré sustituyendo a una chica que se había ido y que tenía un contrato temporal. O sea, y yo entré de prácticas, con lo cual ahí había un fraude, simplemente, aunque vieras la correlación. Correcto, de o sea, al fraude, más fraude. Efectivamente. Y luego en otra experiencia que tuve, estuve en una empresa de logística, en fin, también unas condiciones absolutamente terribles, y cubriendo funciones tan ordinarias e importantes en la empresa que incluso en verano, que yo seguía ahí, la responsable del departamento internacional se fue y me dijeron, oye, Aida, te vas a poner tú en sustitución para no contratar a nadie, ¿no? Cojonante. Entonces, claro, y lo preocupante de esto es que era una empresa, no era una pyme, era una empresa multinacional. Eso no ocurría conmigo y con otras tantas personas más. A eso iba antes, porque es que esa empresa que no era una pyme, supongo que sería de las más potentes del sector, está pudiendo obtener subvenciones o bonificaciones por tenerte allí. Se supone que en formación y sin poder hacer lo que te obligaban a hacer. O sea, es acojonante. Efectivamente. Es que se lo llevan muerto por todos los lados. Sí. Pero es la realidad que vivimos. Correcto, ¿no? Sí. Y por eso la queremos cambiar. Y por eso también es tan importante, como decías, que la inspección tenga un plan concreto para poder encontrar el fraude en este tipo de situaciones, ¿no? No obstante, no es la única de las medidas que es necesario, porque, por ejemplo, nosotros en esta negociación que tenemos encima o en la que estamos participando, otro de los elementos que nos parece fundamental es la creación de un observatorio del becario que pueda decirnos qué número hay ahora mismo en España de becarios. Es que ni siquiera lo podemos saber, claro, porque como solo conocemos los que cotizan, pues tenemos un apagón estadístico, ¿no? Pero no se trata de saber solo cuántos hay, sino y luego qué pasa con ellos. Una vez terminan la práctica, ¿qué pasa con ellos? ¿Se convierte en un contrato indefinido? Sí, porque ¿no? a lo mejor es una herramienta que no es realmente útil en el mercado de trabajo. Habrá casos, sectores en los que sí, pero ¿se sabe cuáles son? ¿Se conoce cuál es la realidad? Claro, me estás diciendo que no. Y esa llama la Claro, atención. de hecho ha habido una caída de personas que están en prácticas por la pandemia. No se ha recuperado aún ese número, es decir, sigue la curva en lo bajo, tanto de curriculares como de extracurriculares. Hablo de aquellas que cotizan, es decir, que están remuneradas, porque el resto no lo sabemos porque no podemos tener datos. Y no pasa nada. Es decir, no hay una alarma social, no hay personas que estén diciendo, oye, es que yo quería y no puedo, no hay empresas que digan, es que yo necesito y no tengo. O sea, no está sucediendo nada. Entonces, quizás es porque realmente no hace falta que haya tantas personas haciendo prácticas no laborales. Quizá podemos hacer contratos de formación y puede seguir todo bien. En España, durante esta legislatura, bueno, pues se ha mejorado algunos aspectos que tienen que ver con el mundo del trabajo, pero no se había puesto el foco realmente en las primeras etapas, en el acceso o la inserción laboral de los jóvenes al trabajo. Creo que es una oportunidad histórica, magnífica, de solucionar un problema que es ya secular en nuestro mercado de trabajo. ¿Qué cuestiones, Aida, serían irrenunciables? ¿Con qué cuestiones estaríais plenamente satisfechos en esta negociación? Julio, nosotros tenemos 2 objetivos fundamentales. La primera, como hemos hablado hasta ahora, erradicar el fraude, porque si hay fraude, pues no arreglamos nada con este asunto. Y la segunda, crear un marco de calidad para las personas que están haciendo prácticas, es decir, aquellas personas que sean becarias, que lo hagan en unas condiciones bien, que realmente se garantice el aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos varias propuestas que irían, pues, por ejemplo, que exista un itinerario concreto en las empresas, que el convenio sea firmado por todas las partes, porque eso no sucede a día de hoy siempre. Pero luego también otro tipo de propuestas como limitar el número de personas que pueden estar en prácticas en una empresa en función del número de trabajadores. Claro. Porque si tú en una empresa tienes 10 trabajadores y 5 están en prácticas, pues está claro que algo hay ahí que no funciona con la formación. No solo eso, sino también creemos que es muy importante
que la RLPT de una empresa tenga opción de poder conocer cuánta gente hay en prácticas en esas empresas, porque a día de hoy tampoco sucede esto. ¿La representación legal de los trabajadores no siempre tienen esa documentación? No. Es que, claro, los derechos de las El personas... apagón estadístico se convierte en directamente una difuminación. Se difumina la realidad, se enmascara y para adelante. Claro, tampoco, como decíamos, hay una cotización obligatoria, porque si no hay remuneración, no hay cotización. Tampoco están incorporadas estas personas al plan de prevención de riesgos laborales, que es una cosa muy importante. Claro. Tampoco tiene por qué haber un apoyo económico, que es otra de las cosas que también queremos poner el foco para luchar durante estos meses. Es decir, incluso a veces se da no solo que no hay un apoyo económico, sino que al estudiante o a la persona que está en prácticas le cuesta. Esto pasa mucho en el tema de la abogacía. En los despachos de abogados piden una cuantía económica a la persona que quiere hacer prácticas a cambio de poder tener prácticas en una empresa. Claro. Eso evidentemente no puede ser y evidentemente vamos a luchar porque haya una contraprestación económica que se dé al estudiante. Y luego también nos parece muy interesante en relación a esta compensación que pueda ser, digamos, la cuantía que venga recogida en el convenio colectivo que se le aplique a la persona o que sería de aplicación. Porque esto se trataría de poner como un suelo y luego a partir de ahí que con el convenio colectivo se pudiera subir. Claro. Esto que decimos y que algunas personas dicen, bueno, pero claro, es que si no es un trabajador, porque en realidad es una persona en prácticas, no pasa nada, porque a veces los convenios colectivos recogen cuestiones que no son meramente laborales. Eso te iba a decir, no sería el primer caso y así de alguna manera existiría una garantía. Claro, y de hecho ha sucedido para que... evitar discrecionalidad, para evitar, en fin. Y con el Convenio Colectivo Nacional de Prensa No Diaria, que estuvo vigente de 2013 a 2015, esto ya se daba. Es decir, tenemos hasta ejemplos prácticos de situaciones que han pasado por esto. Perfecto, pues si se lograse desterrar esta frase, Miguel, ¿cómo lo ves? Esa frase de fui becario, luego precario, luego becario otra vez, luego precario y ahora soy autónomo. Es que si no hubiera tanta gente que es capaz de decir que ese es su itinerario laboral, sería la hostia. En fin, lo dicho, muchas gracias a Aida Castellanos, mucha suerte, que sigáis trabajando también y consigáis eliminar el fraude de los primeros años de la vida laboral de la gente. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y al resto, cuidaos, como siempre, sed felices. Hasta ahora.